buenas tardes. Carlos Lucena tiene una panadería y eso parece que es una cosa muy poco novedosa, pero lo es. Es muy novedosa por una razón. Bueno, a lo largo de la historia el pan está unido al ser humano. En algunas civilizaciones como la nuestra digamos, es el sustento, ¿no? Como quien dice, ¿no? Como igual que para otras personas son el arroz y demás, para nosotros es el pan. Y el pan últimamente está muy denostado y queríamos hablar del pan con nuestro invitado, porque no solo vamos a hablar de un trabajo, de un chico que emprende, sino también vamos a hablar hoy de salud, que es muy importante. Don Manuel, que tiene mucha memoria histórica, Manuel también nos va a hacer recordar qué es lo que era antes el pan y lo que es ahora, porque Manuel, usted habrá notado una diferencia entre el pan de antes, cuando se olía pan por las calles, Mucho, y el pan de ahora que se compra en el chino, que ni mucho. sabe Teníamos ni... un trianero muy importante en nuestro arrabal que era militar, era coronel del Ejército del Aire y se llamaba Cantero, y en la calle Pureza pues tenía su panadería, tenía su negocio, pero antiguamente en los años 50 el pan se llevaba a las casas mediante un carrillo de mano que estaba chapado en zinc en color gris, forrado con una tela blanca, una espuerta de esparto o de tomiza, también estaba revestida con un paño blanco, y se llevaba el pan a los corrales y se llamaba Antoñita y Pepita y Juanita, y además en aquellos tiempos incluso se apuntaba: te lo pago mañana, Rafael, porque hoy no estoy en condiciones de atenderte. Era en aquella época el pan se hacía de noche. Exactamente. Bueno, en los pueblos, Todavía hoy sí. no sé cómo se estila, pero entrando en los pueblos de madrugada olía a jara, a esa jara que horneaban el pan, ese pan blanco. Ujú. Pero a mí una persona me ha dicho en Triana que la gente se paran en un escaparate que tú tienes y te ven amasando el pan y elaborando la panadería y metiéndolo en el horno. Ahí no hay ni truco, ni pega, ni cartón. Ni trampa ni cartón, ¿no? Nosotros tenemos la suerte del el local en el que tenemos la panadería, tiene una cristalera amplia en el que se ve todo el proceso de elaboración del pan y perfectamente desde la calle. Eso es estupendo, porque además eso es una de las cosas que me llamó la atención, Carlos, de tu panadería, porque vamos, y yo es que había pensado incluso para llevar a los niños, vamos, es que, no, hombre, Los quiero niños se decir, paran en el claro, es escaparate. una, primero un negocio que pone cristales y que ahí no tiene nada que esconder, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito cómo empieza esto de la panadería, ¿por qué te dedicas tú a hacer pan? A ver, cuéntanos, ¿en tu familia hay antecedentes o cómo va Sí. esto? Yo he estado vinculado a la panadería desde siempre, Sí, porque mi familia tiene una panadería en Vejer de la Frontera, en Cádiz, que eres de Vejer, sí, ajá, panadería la fundó mi abuelo o la compró mi abuelo a los anteriores propietarios a finales de los años 70. sí. Y yo siempre he estado vinculado a ella, lo que pasa que no profesionalmente. Ujú, Trabajaba en verano cuando no tenía clases y demás, pero luego no fui por ahí. Yo ujú, tuve mi carrera profesional por otra rama, pero por complicaciones laborales y porque me fue llamando la atención cada vez más el pan, ujú. finalmente ganó el pan Ujú. y ahora abrimos la panadería, la abrí yo junto con mi pareja, con Rocío. Sí, ¿desde cuándo estáis aquí en Triana? Porque como Manuel bien ha recordado, está en la calle Evangelista, justo bueno, al lado de la Capilla del Rocío, vamos, un Ujú. sitio muy, muy trianero. ¿Desde cuándo estáis Abrimos el 3 de agosto de 2015. El 3 de agosto, cuando... Un día. Bueno, en Huelva es un día muy señalado, que es cuando salió Colón, rumbo a la América. Sí, nosotros teníamos intención de abrir antes, queríamos abrir en primavera, Bueno, ¿y pero cómo abriste en agosto, que no hay nadie aquí en Sevilla? Es curioso, pues eso es de una persona muy arriesgada. sí y no, porque por una parte era arriesgado porque la población residente es menor, pero Sí, por otra parte eso nos venía bien para hacer un poco de rodaje, bien, para bien. ir cogiendo el ritmo. Ujú. En un Ah, primer muy bien. momento empezamos Rocío y yo, los dos solos, Sí, echando muchas horas. Bueno, claro. panadería siempre se le echan muchas horas, pero Sí. en un principio más todavía. Y, y empezamos el 3 de agosto, sí. Ujú, Todavía con muy una bien, muy bien. calor horrorosa por la tarde. Recuerdo Claro, que sudaba como si claro. estuviera Ujú, en medio una del campo, sauna. en una sauna. Y así fue.
Ujú. ¿Trabajas por la mañana y por la tarde o solamente haces turno por la mañana? El grueso del trabajo se hace por la mañana. Nosotros empezamos a las 6:30 más o menos, hasta las 2:30, 3 de la tarde. Y luego por la tarde abrimos también al público y preparamos masas madre y algunas tareas sueltas que queden para el día siguiente. Tú tienes vamos, te pregunto porque la verdad el pan para mí es una pieza que viene, que se hace del trigo y ahora, en fin, toda esta serie de cosas. Pero te pregunto, los varios modelos que hay en ciertas panaderías, uno se llama tal y otro cual y otro yo no sé cuánto, yo no sé. ¿Esto es que tiene un proceso con distintos trigos o varía la forma de hacer o tiene más peso o tiene menos peso o se le pone un nombre en concreto a la pieza del pan por ponérselo? No, bueno, hay panes que tienen nombres propios y otros que se diferencian en función del tipo de cereal o el proceso que tienen. Normalmente el nombre obedece a eso. Nosotros los diferenciamos según el tipo de harina que lleve. Nosotros principalmente hacemos pan con harina de trigo, ya sea blanco Mm. o integral y también mezclado con centeno. Luego hacemos espelta y también diferenciamos pan con harinas ecológicas. ¿Cuál se vende más? A día de hoy se vende más la barra y el panecillo de Viena se vende mucho. El panecillo de Viena es un pan blanco pequeñito que se hace con harina blanca de trigo y luego lleva un poco de leche, azúcar y mantequilla, muy poca cantidad. Es la receta auténtica del pan de Viena que hace que la corteza sea más suave y la miga más esponjosa. Y ese pan para los niños... Comenté una vez contigo que se iba a tocar el tema del pan así desmenuzado para las migas, porque aquí en Triana pues gusta hacer mucho las migas, porque claro, Triana, mucha gente Sí, nos de preguntan. Extremadura, de la sierra, aquí vive todo el mundo y claro, cada uno tiene su costumbre. No obstante, en Triana la miga gusta mucho y se venden en bolsas. ¿Eso llegarían ustedes a tocarlo? Ahora mismo no, porque el molino que tenemos para rallar pan es para hacer pan rallado. No podemos hacer el pan con el grosor Claro. para las migas. A día de hoy no, lo único que podemos hacer es cortar el pan en rebanadas para facilitar que tenga un secado más rápido y luego el Eso. cliente Y luego en casa se lo- Y desmenuza. el cocinero de su correspondiente pellizco. le da el Ujú, grosor que exactamente. quiera, claro. ¿Qué te parece, Triana? Yo encantado, es un sitio que me encanta. Nosotros nos vinimos a Triana porque nos gustaba la vida de barrio. Pensábamos que una panadería tenía que estar en un sitio donde viva la gente y Ujú. aquí la gente sale a comprar andando y eso es una cosa que a nosotros nos gusta. Muy bien. Bueno, pues yo quería hablar porque Manuel, yo soy una aficionada al pan y no me refiero a que me guste Eso comer. no lo sabía yo. Sí, bueno, yo es que pues hago mi ahora pro- la sucursal No, en la no, calle no, Alfarería. no voy por ahí, no voy por ahí. Vamos a ver, yo es que soy de las que, como he comentado muchas veces, que de las que se queja del pan, que el pan esto está bueno. Eso es una cosa que vengo oyendo hace muchísimo tiempo, ¿no? La gente se queja de que el pan está bueno, que patatín, patatán, que el pan parece chicle, que el pan está crudo, que el pan sale calentito, en fin. Claro, eso lo está ahí y yo lo que hacía era pues cada vez comer menos pan, compraba algún integral y demás, que luego me he enterado de algunas cosas que de los panes integrales que venden por ahí, que no son a veces buenos, sino que es que son harinas blancas que le echan salvado, o sea que no es pan integral, sí. Y bueno, Sí, eso pues es sí, es así. Entonces, cuando empiezas a través de una persona a la que quiero mucho, que él se hacía su propio pan, me empiezo a enterar que efectivamente que hay personas, a él se le llama panarras, los panarras, que se hacen su propio pan con una maquinita y demás, y algunos ya empiezan a amasar. ¿Pero por qué? Porque empiezan a hacerse empiezan a comprar harinas buenas, harinas ecológicas, y empiezan ellos a hacer su propio pan. Hombre, a lo mejor no son de la calidad de Carlos, pero ¿por qué? Pues porque sobre todo, y es lo que ahora vamos a hablar con Carlos, porque Carlos una de las cosas que tiene es, vamos a ver, Manuel, el pan lleva harina, agua y bueno, y un poco de Bueno, fermento y calor. sal y Sal y levadura. levadura. Sí. y se puede hacer sin levadura Y se puede también. hacer sin levadura. Es E que el incluso problema sin sal. está ahí, en las levaduras industriales que nos meten, que lo que hacen es supongo que para reducir costos de producción, se hace un pan pésimo y muy rápido. Y el pan necesita tiempo, por eso él decía antes, es que en la panadería se echan muchas horas, ¿no? Ese es el secreto del buen pan, aparte de tener una buena harina, que por supuesto, ¿no? Además, a Carlos he visto yo en su página que es que las harinas que trae
es que hace hasta una película cuando le traen la harina, porque él no esconde nada, eso está bien. Entonces quiero que nos cuente un poco eso, que cuando escuchamos, así para los oyentes, eso de la masa madre, ¿eso qué quiere decir? Porque tiene una serie de ventajas y yo quiero a ver si tú nos cuentas un poquito qué es eso de la masa madre y por qué vosotros hacéis pan con masa madre. A ver. Bueno, son muchas cosas las que tú has planteado ahora mismo, no solo lo de la masa madre, ¿no? Sí, por eso decía que íbamos a hablar un poco de salud, claro, porque no es solamente hablar de vender pan. El pan, como has comentado también en la introducción, es un alimento básico de la dieta mediterránea, ¿no? Y toda la vida hemos comido pan. Claro. Entonces, en los últimos años o las últimas décadas se ha deteriorado la calidad del pan porque se ha optado por acelerar los procesos, hacer un pan con menos esfuerzo y abaratando costes, pero al final se deteriora la calidad del producto final y eso repercute tanto en la satisfacción y en disfrutar de un buen pan como también en la salud de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, en la salud, por lo que yo tengo entendido, que ahí viene mucho la intolerancia a las lactosas y al gluten, viene todo casi de ahí. O sea, que fíjate si es importante. Un pan lo que necesita es tiempo. De hecho, hay panaderos que dicen que en un buen obrador lo que tiene que haber es una silla para sentarte a esperar, ¿no? Entonces, el pan es un alimento muy sencillo, pero a la vez es muy complejo. Entonces, para hacer un buen pan tienes que tener en cuenta muchos factores. La calidad de los ingredientes es básica. Sin una buena harina no puedes hacer un buen pan, pero luego tienes que respetar el proceso, tienes que respetar el tiempo que el pan necesita, porque en el tiempo es donde se desarrolla el sabor que el pan debe tener, en el tiempo y luego en la cocción, que es muy importante. Entonces, lo interesante o lo importante en una panadería es no acelerar los procesos, porque nosotros podemos hacer pan en un par de horas utilizando aditivos artificiales o industriales. Y ya no sale igual. Lo que pasa es que en ese tiempo el pan no adquiere las propiedades que necesita. Entonces, en una hora o en 2 horas puedes hacer pan, pero nunca será un buen pan. Y un pan que se hace muy rápido luego se deteriora muy rápido también. ¿Qué es la masa madre que tú has comentado? La masa madre es un fermento natural, es simplemente una mezcla de harina y agua en la que a fuerza de ir añadiéndole progresivamente más harina y más agua día tras día, ese medio ambiente que ahí se crea, lo que hace es captar levaduras y bacterias que hay en el ambiente y ahí se reproducen. Entonces, en unas condiciones adecuadas de temperatura y de tiempo, esa masa madre se reproduce. Esa masa madre luego se añade a la masa del pan y es la que genera la fermentación del pan. La que hace que el pan suba, Manuel. Claro. O sea, es un trozo de harina amasada harina ya, o y sea, que se fermenta. Que fermenta, se guarda, de ahí se coge un trozo, se echa en el batimiento que se está haciendo y sirve. Claro. De hecho, hay panaderías, hay alguna panadería en Francia que dicen que tienen masas madres desde el siglo XIX. A fuerza de ir se van perpetuando día tras día y las nuestras tienen 3 años por ahí. Además que eso lo que le aporta al pan es más aroma, más sabor y sobre todo más nutrientes, es más digestiva, en fin, en definitiva, es más sana. O sea, fíjate lo importante que es el pan. Que es utilizar masa madre o utilizar una levadura que en 1 hora o en 2 horas te hace un pan, pero no es lo mismo. Es que cuando se hace un pan de manera muy rápida, la harina, uno de esos ingredientes o de sus componentes es el azúcar, ¿no? Entonces, cuando se hace una fermentación en 1 hora o en 2 horas más o menos, las levaduras o las bacterias que tú utilices, porque puedes utilizar levadura también, no le da tiempo a comerse, digamos, esos azúcares que tiene la harina. Entonces, esos azúcares luego están en el pan presente, no están metabolizados. Entonces, la digestión luego es mucho más complicada y luego de ahí pueden venir algunos problemas digestivos. Yo no soy especialista en esos términos, pero sé que por ahí va un poco la historia. Y además se conserva mucho mejor el pan cuando es de masa madre. Vamos, que lo puedes utilizar durante varios días y además que si se pone asentadito, además que te lo puedes comer para otras cosas. El pan a lo largo de los días evoluciona. Entonces el proceso natural es que va perdiendo humedad. Claro. Pierde un poco la esponjosidad que tiene al principio, pero gana un poco en sabor. Esos son matices diferentes. La gente dice que se pone duro. Bueno, se pone duro. ¿Dónde guarda usted el pan? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde hay que guardar el pan, Carlos? En un paño blanco. En un paño blanco, como dice Manuel. O también en la panera de toda la vida, en una talega. El pan tiene que, o en papel. Nosotros en la panadería nuestra damos bolsas de papel, porque lo interesante es que el pan vaya perdiendo humedad progresivamente. Hay gente que prefiere la bolsa de plástico
porque dicen que se mantiene más blando, pero también se humedece, entonces te puede estropear Bueno, y el sobre pan todo las antes. personas que compran pan de este que están calientes, lo meten en una bolsa de plástico y ya lo termina, ya es la repanocha. ¿Por qué? Porque empieza a sudar el pan, se moja y eso ya sí que está... Claro. y lo que, Yo a Carlos quería hacerle una pregunta porque no hace mucho en Madrid se levantó una polémica que había un panadero que vendía más barato que nadie. En Y Valencia. en Valencia En fue, Valencia. ¿no? Y entonces había barrios que se mudaban al barrio donde estaba el panadero solo para comprarle el pan. Y entonces salió entrevistado en la Sí. televisión y él dio una especie de explicaciones por qué su pan era más barato. Sí. Y sin embargo, al que vendían el pan más caro, era una panadería muy antiquísima en Valencia, también tiró sus costos y no le salían. ¿Hay trucos para hacer el pan y que salga más barato con el No, mismo peso? no. ¿O está todo en qué? ¿Más agua, menos harina, no, menos peso? No, no hay truco. Ese hombre, la respuesta de ese panadero que te refieres es muy fácil. Él quebró la panadería. Ya no existe esa panadería. Él producía o vendía más barato que los costes de producción. Entonces, claro. eso es inviable. Ya no le pagaba al que le mandaba No le pa- Yo el recuerdo saco de haber harina. visto en Vamos. televisión uno de los reportajes que se emitieron y los otros panaderos estaban esperando a ver de dónde venía la harina que compraba, porque no se fiaban de dónde Claro. venía. Entonces, si compraban harinas muy baratas de procedencia dudosa, yo no sé a qué precio la compraría, pero la empresa quebró. O sea que viable no era. Y reducir el precio del pan, nadie regala nada, nadie da duros a 4 Por pesetas. supuesto, por Entonces, supuesto. Hmm. el pan tiene que tener ¿Hay un una precio. ley que a ti te obligue a hacer, por ejemplo, el bollo, la viena, la pieza que sea, con X peso, con X... Más que nada No, sería ya un no. control de ¿Lo hay? calidad, ¿no? No, ¿Hay un control de calidad? Antiguamente lo había, ya no. ¿Tampoco? Ya no. O sea, es libre total, la panadería es libre Sí. en el movimiento que quiere hacer Sí. con su producción. Ujú. Antiguamente sí había, pero ya no. No estamos obligados por... Pero, por ejemplo, a mí es que, vamos a ver, bueno, yo soy una aficionada al pan porque es que me he descubierto que bueno, que estábamos comiendo porquería, entonces ya empiezas a indagar. Me regalaron los Reyes este año el libro de Iván de Iván Yarza, Yarza, sí. Es muy Y bueno. sí, además aprende muchas cosas de él y una de las cosas que aprende, dice, bueno, él hace una comparación entre, dice, vamos a ver, comparar un pan de esto del chino, que en el chino también te venden pan, o de un supermercado de estos industriales, con un pan bueno, es como si comparamos un Tetra Bris de vino con un vino bueno de Rioja. ¿Ves? Vamos a ver, que son cosas diferentes, ¿no? Decía él, ¿no? Y que un panadero artesano que hace un pan en condiciones, con materiales buenos y con su tiempo, sobre todo él habla también del tiempo, ¿no? O sea, Sí. dices que no puede competir ni debe No debe. con otros muchos que se supone que se llaman artesanos porque le No. echan como yo digo, mucha venita por fuera, le hacen un eso y parece, le echan algún colorante para que parezca un tostado y luego al final no es eso, ¿no? Es que hay mucha panadería con mucho escaparate que luego el producto que Exactamente. venden No es bueno. no es bueno. Y al hilo de lo que decías de Iván Yarza, en el libro suyo es muy didáctico y anima mucho a la gente a Hacer su propio hacer pan. pan en casa. Y no hay trampa ni cartón, lo que se necesita es un buen ingrediente, respetar el proceso y dejar que el tiempo lo haga. Y luego la cocción es muy importante porque un pan tiene que estar bien cocido, porque Claro. una buena corteza otorga más sabor al pan y luego también repercute en una mejor conservación, que eso mucha gente no lo sabe y la gente siempre quiere pan blanquito, o te dicen pan blanquito para los niños. No, los niños suelen tener una buena dentadura, no tiene que haber ese problema. Y eso es así. Sí, yo es que lo del libro lo que veo más que, porque todo el mundo no puede ver, hacer pan, bueno, el libro empieza diciendo hacer pan hace feliz y de verdad estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero yo entiendo que la mayoría de la gente con la vorágine que tenemos todos de trabajo y demás, a lo mejor tú puedes hacer un pan un día a la semana, lo que sea, no puedes, pero bueno, lo bueno es saber que por lo menos, a mí lo que me está dando o lo que me está permitiendo el libro es conocer algo que uno intuía, ¿no? Que estaba comiendo porquería y que bueno, y que hay otro mundo, ¿no? Que se puede hacer. Y a mí me dio mucha alegría porque Manuel me habló de ti, dice, vamos a traer una persona, pero no me dio la característica que sí escuché en la Alameda, ¿no? Que sí me hablaron gente gente de allí de la Alameda, que me dijo, bueno, en Triana por fin hay algo, porque es que don Manuel, Triana,
Vamos a ver, Sevilla está en la parte, digamos, más alternativa, entre comillas, ¿no? Es que de Sevilla es un está barrio por la parte de... Sevilla es un barrio de Triana, eso. Pues no, pero yo iba por otro lado. Claro. Hay una parte de Sevilla que es la parte de la Alameda, la calle Feria. Hay un poco de gente un poquito más alternativa y te encuentras supermercados de comida ecológica, te encuentras muchas... Y claro, lo normal hubiera sido que tú hubieras puesto la panadería Sí. allí. La has puesto en Triana y vamos, yo estoy encantada porque vamos, yo desconocía que eso y por eso era bueno traerlo a él para que la gente sepa, porque yo digo, porque yo ya a partir de ahora el que me diga, es que hay que ver cómo está el pan, le voy a decir, pues porque quieres, porque lo tienes muy fácil, la calle Evangelista, vamos. Nosotros Vamos a estamos ver. muy contentos con, Sí, con ¿verdad? la aceptación que hemos tenido. Carlos, Sí. estamos dentro de unos días se celebra el Día Internacional del Cáncer y esto ya cada 3 personas va así, en tanto sea hombre como mujer, pues tiene un cáncer que revive más, está más vivo, está más muerto o está parado. Muchas culpas a los alimentos en sí. Totalmente. ¿El pan puede dar algún problema? Porque dicen, ahora incluso los ingleses, que una tostada demasiado pasada no se debía de comer. O unas patatas fritas, muy fritas, no se Si el debían pan de está comer. carbonizado, no Cuando- creo que sea bueno. No, pero no me refiero a Si se te carbonizado. quema, no Si se debe, te quema, no debe. No tanto- intervienen ingredientes que pudieran... No, de eso estamos... ¿Se de eso- salva total? Es que en el pan que nosotros hacemos intervienen 3 o 4 ingredientes: harina, agua, sal y en algunos casos levadura. aceite Bueno, también lo aceite de echan en oliva la algunos. utilizamos en las chapatas de trigo y centeno, y luego en el panecillo de Viena y el pan de molde tienen leche, azúcar y mantequilla. Nosotros no utilizamos ningún aditivo industrial. Cuando usted Ya, eso compra ya. un pan A eso me refiero, un a, eso, a pan- un conservante no, para conservar ese pan. en no nuestra, existe, en nuestra ¿no? casa no. Vale. Cuando Pero se- un momento, perdón. ¿Puede haberlo en ciertas panaderías o en ciertas formas de fabricar pan? claro. A nivel de que lleguen a producir eso, yo no tengo ese conocimiento, pero yo sí sé que el pan que se vende congelado, precocido, sí tiene más de 30 Claro. ingredientes. Ya. No, y además, al hilo de lo que tú dices, Manuel, los panes que hacen en este caso Carlos también tiene, bueno, tiene semillas, utiliza también y harinas integrales. Todo eso, ¿sabes lo que supone para el cuerpo? Supone bueno, que tiene muchos nutrientes y además ayuda al tránsito intestinal. Entonces, El pan con harina integral, el proceso de metabolización o de absorción por el cuerpo es más lento, entonces también es más interesante. Y hay que hacer hincapié en que se utilice harina integral de verdad, exactamente. porque la harina integral viene su nombre de utilizar el grano íntegro, el grano Exactamente. completo, No echarle con ahí... la cáscara, el salvado y el germen, ¿no? Exactamente. Que no todo lo que se dice que es integral es integral. Es Entonces integral. eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Solamente el trigo como cereal vale el maíz, vale la cebada, ya que vale el centeno? Sí, hay gente que hace, nosotros no lo trabajamos, pero hay gente que hace pan con maíz, con cebada, bueno, cebada mezclado con El maíz trigo lo que también. pasa es que no sube, ¿no? Porque no tiene gluten, ¿no? Yo no lo he trabajado nunca. Aquí en Sevilla sí hay panaderías que lo Sí, sobre hacen. todo para mucha gente extranjera. La gente de Sudamérica creo que sí lo toman. Claro, Las porque arepas, es que ellos llaman las arepas el pan cada de maíz. cultura ha hecho el pan Claro. con el cereal que ha tenido en su Claro, entorno. Entonces, exactamente. eso Que es así. de eso se trata, de hacer, de utilizar lo que te da la tierra. Claro. Y El yo maíz no- al dar más cáscara será más integral, ¿no? Yo ya eso no lo sé. No, Yo no sé. nunca he utilizado Yo sé que harina no tiene de- gluten. Harina de maíz. Que no No lo tiene sé. gluten. Y yo lo he probado cuando he estado de viaje, ellos le llaman arepa. Claro, para el sabor, para lo que estamos acostumbrados, a mí no me llama la atención, pero claro. Es que, por ejemplo, el garbanzo da una harina maravillosa. Sí. Yo Para te freír, sí. recomiendo, porque, en fin, de cocinero me doy un poquillo, no sé, tuve ¿Te un gusta? restaurante en su época y yo fui el cocinero. Tú ligas harina de garbanzo y harina blanca de trigo para la Para las, friturilla para del las pescado. tortillitas Y de bueno, camarones, ¿no? No, eso es triga, esa es de garbanzo seguro. Pero a lo que me refiero es que cualquier semilla de cualquier leguminosa o cereal sirve para hacer pan, ¿no? Cada cereal o cada leguminosa tiene sus propiedades. Entonces, poderse seguro que se puede. Lo que no sé es qué resultado dará. Claro. Claro, porque Yo la no las he patata, probado todas. la patata La seca patata se La añade. patata se sí, se añade. saca una harina Yo, maravillosa. no, y con patata cocida. O sea, añades Con patata cocida, al exactamente. pan
Sí. Vamos, yo he da hecho más pan humedad. hasta con harina de quinoa que he comprado y le he Claro. echado, pero muy poquita porque no sube, no tiene gluten. Que, por Ya, ejemplo, ya. la patata cocida o asada para las masas como la focaccia, que es de Sí. estilo italiano, así eso, la patata da un poco más de humedad, de conservación y da Ujú. muy buen sabor. O sea que hacer pan a lo mejor se puede hacer con cualquier cereal. Pasa Mm. que no va a ser igual que el que estamos acostumbrados a comer. En la civilización mediterránea, en España, Portugal, Italia, sur de Francia, la mayor parte del pan es pan hecho con trigo, que es el cereal que ocupa mayor, que mejor se desarrolla, y en los países del norte de Europa es pan de centeno. Mm. ¿Por qué es mejor? Porque porque es lo que tienen. Claro. Allí no se desarrolla el cultivo del trigo, entonces el pan lo hacen con centeno. Entonces, además sale muy negro. El pan, Sale- en los tiempos de los años 50, yo tengo un libro escrito que se titula Manolón, que es un chico, ¿no?, que después del año del hambre, pues parece que lo echan al pueblo y allí, pues, a base de higos, de brevas, de pan, de todo. Y entonces se estiraba mucho porque el pan en los pueblos estaba mejor asentado, lo metían en las talegas y no se comía se comía de un día para otro. Ujú. Entonces hacía el hoyo. Tenía un pan muy grande, ¿El hoyo? el hoyo, le sacaba el Ah. migajón con una navaja y bueno, en Huelva ya sabes tú que Ya, ya. mucho. Y freían cebolla y con un huevo frito y Lo lo metían echaban. dentro. Iba acompañado muchas veces con una pieza de chorizo o un trozo de tocino. Y allá va el gañán que no vea, venga corte de chorizo o de tocino y venga pan para adentro. Se comía mucho pan. Claro. Antiguamente, porque vamos, con un pan asentado, una sopa de tomate, una sopa de ajo, es para reventar. Bueno, Es es que antes también se comía pan y es muchísimo mejor que lo que se come ahora de esa bollería industrial que se le da a los niños para merendar. Por Es que el supuesto. consumo antes de se comía pan, un bocadillo los niños de merienda. En mi época nos Ya daban está bocadillo Adela todos los días. amasando para encender el horno, ya va con las torteras al horno. Adela, la vieja Adela de la calle La Zarzuela. Qué bonito cuando quemaban la jara y en todo el pueblo. olía estupendamente. Ya está Adela con el horno encendido. Todo era a base de leña, ¿eh? Hoy es eléctrico todo. No, hay de todo. Bueno, y con la subida de la luz, ¿qué pasa, Carlos? Aguantarse. Un ¿Que lo atraco, ¿no? ¿Lo ha notado mucho? Nosotros lo tenemos precio fijo, pero sí, en nuestro caso sí, pero se nota, Sí. Claro. se nota mucho. También luego la tarifa nuestra, como trabajamos principalmente en horario nocturno y por la mañana, pues Ya. lo tenemos adaptado a eso. Pero Ah, bien. a lo que estabais comentando, yo quería decir que antes se comía mucho pan, ¿no? Ha dicho. El consumo de pan en España ha bajado de mediados del siglo XX, se comían, creo que eran 130 kilos por persona y año, Ujú. y ahora se comen del orden de 50 y tantos. Pero se come Y sin menos embargo, y peor. nunca ha habido más personas obesas que ahora. Ujú. Será Claro, también por ahí. regiones, ¿no? Regiones más frías, más pan, ¿no? Y regiones más al sur, menos pan. ¿Es así? ¿Puede Hombre, ser en así? verano baja el consumo de pan. En Claro. verano a todos nos apetece más Claro. la sandía que Claro. el pan. Y eso es así. Pero luego también hay regiones que tienen mayor consumo. En España probablemente la región donde se hace el mejor pan y donde mejor pan se comen es Galicia. Ujú. Han sido capaces de transmitirlo, o de transmitirlo, perdón, de mantenerlo, ¿no? Sí. A día de hoy seguramente sea el sitio, y no panaderías de diseño ni de nada, sino en todos los pueblos seguramente hacen un buen pan, y también hay pan precocido. Nosotros tenemos Ujú. vecinos Claro. de origen gallego que nos lo dicen. Claro, claro. ¿Tú Y- eres gallego o tienes No. No, familia no, en es Cádiz? de vejez. De Vejer, de Cádiz. Bueno, y ahora una preguntita. ¿Los picos y la regaña también lo hacéis vosotros? No, o los eso lo picos traes? lo traemos de la panadería de nuestra familia. Ah, de vuestra familia, ¿no? Sí, Entonces, porque no tenemos espacio, ni bueno, Ujú, no claro, sé si en mucha- algún momento lo haremos o no, pero por ahora no Ujú. tenemos ni el espacio ni la maquinaria. ¿Y cuál es el mecanismo para hacer pico? ¿Tiene el mismo proceso que el pan Un o pico es entra igual menos, que- menos agua, o sea, menos humedad, ¿no? hidratación, Menos sí, hidratación. una masa más, Y más cocida, dura, ¿no? Más dura. cocida y una pieza más pequeñita Ujú. que se hace. Y nosotros vendemos los picos que traemos de allí, Sí, de ¿no? Vejer de Bueno, la pues panadería. eso va a haber que probarlo. Y bueno, también he visto que hacéis bizcochitos, ¿no? Llevamos un tiempo haciéndolo, sí. Poco Sí. a poco intentamos ir haciendo más cositas. Y también utilizáis harinas integrales, ¿cómo es? Por ahora El los proceso bizcochos no. vuestro, bueno, me imagino que utilizáis azúcar. ¿Tenéis pensado hacer algo más alternativo, más, verás? Nos gustaría. Sí, ¿no? Sí. Ahora mismo
llevamos muy Vamos, poco que yo tiempo entiendo que no es fácil, ¿no? Pero porque bueno, al final todo se tiene que conseguir, ¿no? O que buscar la manera de hacerlo. Claro. Llevamos 1 año y medio Ujú. funcionando y llevamos haciendo bizcochos desde antes de verano. Sí. Ahora mismo las recetas de bizcochos que hacemos son las que hacen mi familia, de mi madre, de Ujú. mi tío, de mis tías, además. Son las recetas que yo no he No, es que, no he verá, inventado nada te lo ahí. comentaba porque, bueno, la sociedad cambia en muchos aspectos y ya hay mucha gente que cada vez huye más del azúcar, sobre todo el azúcar este que nos han metido a Ujú. mansalva. Sí. Y hay mucha gente que no pueden o no quieren tomar azúcar, ¿no? Y ya hay Yo muchas mismo procuro no alternativas. comer mucha Claro, azúcar. exactamente, yo también, ¿no? Yo estoy más por no tomarla o por tomar algo de stevia, en fin, o miel, en fin, o incluso panela, que es la azúcar íntegra de caña. Entonces, y hay cada vez más gente que demanda eso. Y aquí hay muchas pastelerías en Triana que no van. Una vez se lo comenté a una persona y digo, no, uy, lo que nos faltaba es meternos en eso, es mucho más trabajo. Y lo entiendo, estaban saturados de trabajo, pero que al Yo no sé final si es mucho más la trabajo. sociedad cambia y también hay que darle otra. A nosotros nos gustaría, y en la cabeza está Sí. esa idea, igual que hacer todo el pan con harina ecológica. Es una Ajá. filosofía de Claro. negocio que hacia eso queremos ir. Lo que pasa es que repercute también en un incremento de precio que Claro. genera ciertas dudas y no lo sabemos. Claro. Y en el caso de los bizcochos, o que nosotros queremos ir haciendo magdalenas y galletas, algunas cosas de ese tipo, a mí me gustaría ir por ahí, porque creo que es el camino, ¿no? Por lo menos para poder disfrutar de un producto que sea bueno y que a la vez sea saludable. No, claro, vender salud, vamos, que en definitiva es de lo que se trata. Imagínate el trigo lanzándolo a la tierra a brazadas, con con un macuto blanco en la mano izquierda y abriendo, y el arado con la bestia detrás y el gañán empujando. Y florece el verde, florece el trigo ese que te quiero verde. Y ahora llega la recogida de las mieses. Y vemos a la gente de pueblo con su pañuelo en la cabeza, muy tapado, con mucha ropa, que yo le pregunté, siendo niño a uno, pero hombre, en verano y tanta ropa tendrá más calor. Dice, no, porque el cuerpo suda y se convierte el cuerpo muy tapado en una nevera. Bueno, aquello me dejó a mí, la verdad, bastante impresionado. Pero ahora se cogen las S y las muchachas, las mujeres detrás, amarrando las gavillas. Eso pasa a la era. La era es un trozo de tierra muy apretada, en la cual un trillo que lo había con las rondanas metálicas y dentadas, y la vía también con conchas pegadas, la vía de dos formas. Te montabas en lo alto del trillo y arreabas la bestia con el látigo. E ibas soltando lo que era la paja y el grano aparte. Y ahora se buscaba las mareas de la tarde. Las mareas estaban acompañadas por la parte de Huelva, de nuestra Huelva, de mi Huelva querida, por las mareas del mar, el horario. Y se aprovechaba el cambio de marea porque subía esa mareita de aire. Y entonces con unas palas hechas de madera, porque era madera, se tiraba al aire y caía la paja en un sitio y el grano en otro. De ahí pasaba a los molinos. Había molinos donde las bestias daban vueltas y había molinos de agua, y de ahí pasaban a los panaderos que encendían los hornos con las aras y después se compraba el pan. Carlos, ¿tú notas clientes nuevos cada día en tu negocio y que después siguen y continúan yendo? Hay de todo. Hay clientes nuevos cada día, hay gente que continúa y gente que no. Hay de todo. Pero nosotros un porcentaje alto de clientes... Será el de paso, ¿no? El que compra de paso, que tú le perderás la pista. No, hay gente que compra que es de paso y otra gente que viene y luego, pues, no sé el motivo por qué, a lo mejor no continúa comprando o vuelve un tiempo después, pero tenemos de todo tipo. La mayor parte, o más de la mitad, seguramente es cliente habitual de diario. O si no de diario, de cada 2 o 3 días. Y Carlos, me gustaría que hablara un poco bueno, porque hemos hablado así muy en general, pero me gustaría que nos hablara de los tipos de panes que tiene. Imagínate que estamos... bueno, porque en la radio no se ve y entonces, pues, si va una persona ya a tu establecimiento, ¿qué tipo de pan puede encontrar? Por ejemplo, desde la persona que le gusta todo integral y todo, hasta la persona que le gusta el pan blanco, también lo hay allí, no hay una gran variedad. Cuéntanos un poquito, háblanos de tus panes.
Yo creo que nosotros tenemos, de memoria no me lo sé, pero creo que es 10 o 11 variedades en total. O sea, que tiene ahí la Sí, gente tiene para porque elegir. tenemos panes que son fijos diariamente y otros Sí. que van cambiando a lo largo Háblanos de primero la de los semana. fijos, ¿eh? Nosotros tenemos, todos los días tenemos pan de masa madre con harina ecológica de trigo, trigo y centeno e integral, Ujú, y trigo y centeno con semillas. Esos son diarios. ujú. Y luego también tenemos pan blanco, que es el pan rústico, que lo traigo Sí. aquí ahora para que lo veáis. Ujú. Es un pan blanco también con más hidratación, es un pan que tiene una miga más esponjosa y la corteza más fina. Ujú. Es el Luego, que suele gustar más a los niños, ¿no? Como dicen la gente, ¿no? a los niños ¿A les ti el gusta pan? más la avena. Ah, Bueno, la avena. también, pero Sí. es un pan más con una forma no definida, no formado. O sea, Ujú. podríamos decir que es amorfo porque cada pieza es diferente Ajá. porque va cortado y luego ya no tiene un formado final. Sí. Y ese pan se vende muy bien. Y luego también el jonguet, que es un bollo como el bollo sevillano, Sí. prácticamente el mismo bollo, solo que el proceso de formado es diferente, el proceso de formado y de corte. Ujú. Pero básicamente es un bollo igual en cuanto a tipo de harina, a proceso y a sabor, es más o menos, es muy parecido. Ujú. Luego hacemos la barra, que es la barra de tradición francesa, que es una barra con mucha hidratación, la miga Sí. muy ligera, muy alveolada y la corteza fina para que sea crujiente, que también se vende mucho. Y para mí es uno de mis preferidos para comer a Sí. mediodía, para Ujú. la sopa de tomate, como decía Manuel, para mí es de lo que más me gusta. Y qué más, de memoria, estoy intentando imaginarme el mostrador. Luego también hacemos el panecillo de Viena que he comentado antes, que es el que Ujú. lleva leche, azúcar y mantequilla, que es muy blandito, y pan de molde. Eso de lunes a viernes, el sábado no lo hacemos. Luego hacemos pan de centeno 100% integral con masa Pero ese madre. tiene que ser mazacote, vamos, ¿no? Me imagino. Es Verá, lo un digo poco, porque sí, es el más centeno denso. es que no es muy... Es que el que no centeno tiene sube, ¿no? otra Mucho. característica. Entonces el centeno tiene gluten, Sí. pero es un gluten diferente. La proteína del centeno difiere de la del trigo, entonces el pan no crece tanto. Ujú. De hecho, la masa, cuando la sacas de la amasadora, es casi como una papilla. Ujú. Pero crece un poco, no crece tanto, es un pan más denso y el sabor es más intenso. También Ujú. tiene un porcentaje muy alto de masa madre, Sí. que hace que, junto con el sabor del propio cereal, sea un pan con más sabor. Bueno, pero Carlos, tú tendrás una panadería, tendrás un sitio, un nombre, una calle, un número, Sí. o tú eres un artesano que eres pirata No, y pan- No, hombre, vende. no, se llama, ¿Cómo la- se se llama la llama, panadería? se llama La viga. panadería se llama viga. ¿Sabes lo Estamos que en la- es viga? Viga, Viga. Viga. que viga es un prefermento, es una Sí. masa madre, Sí. también la que se utiliza en Italia para hacer las chapatas, Ya. Mm. y es una masa madre con El- muy poca hidratación, ¿Y dónde tienes tú la panadería? en la calle Evangelista, junto a la capilla de ¿Del la Virgen del Rocío? No me digas que la señora desayuna con el pan que tú haces. Ahí lo tiene, al alcance lo tiene. Lo Ahí lo tiene. tiene, ¿no? Ahí lo Ya. tiene. Bueno, pues mira, yo te doy la enhorabuena que Nuestra Señora está ahí en las tierras de Huelva, ahí Ujú. en las marismas, frente a Matalacaña. Y además el otro día fue su día y los almonteños lo celebraron, que creo que cobraron por aparcar 3 euros a todo el mundo. A mí no me... Y digo me pregunte por esos yo, temas. vaya tela, ¿no? Así está la En cosa. fin. Y venga a cobrar. Bueno, una cosa que me gustaría a mí, porque ya que has nombrado Huelva, por ejemplo, a la gente que nos gusta, bueno, a todo el mundo le gusta el jamón y la gente paga por el jamón, no porque sea bueno, todo el mundo sabe que es bueno, pero paga por el sabor. En cambio, en otros alimentos no pagamos por el sabor. Por ejemplo, el tomate compramos el que sea, y si un tomate sin sabor, y el pan, Es que Bueno, ha salido ahora el pan hay uno que pagar Asun, también por el sabor, ¿qué? que es así rojizo y el culo un poquito marrón y negro. Que está de muerte, ¿no? Está para Dios. Hay tomates que no saben a nada. an- Pero porque es que tienen mucha agua. Pero no, Antes- pero lo que decía que ahora que pagamos, vamos, cuando se puede y el que pueda, ¿no? Por el jamón, por el sabor. Antes Cambio tú que has por el- citado a Iván Yarza, recientemente yo lo escuché decir que en España hay 3 alimentos que están totalmente denostados, que son el tomate, la leche y el pan. Es Ujú. muy difícil encontrar un tomate que sepa a tomate. Por ejemplo. Ujú. La mayor parte de la leche es igual, Ujú. no es leche fresca, ¿no? Es leche con Sí. el proceso de Ujú. UHT que la deja ya totalmente muerta. Y con el pan pasa lo mismo. Ujú. Entonces, el pan, la mayor parte del pan, o sea, en España ahora mismo hay muy buenas panaderías.
dentro del sector se ha regenerado y se ha recuperado y hay panaderías muy buenas en prácticamente todas las ciudades. Pero sí es cierto que el pan que come la mayor parte de la población es un pan muy mediocre. Pésimo. Un pan que no tiene sabor ninguno, Claro. no tiene ninguna conservación y luego también no es tan saludable como el pan de verdad, que es como a nosotros nos gusta decirlo, porque nosotros no hemos inventado nada. Nosotros en nuestra panadería no hemos sacado nada de No, pero si el secreto es eso, buenos ingredientes y tiempo, ¿no? Y luego el precio que tú decías del jamón, pues bueno, yo creo que el pan no debe tener un precio elitista, no debe convertirse en un artículo de lujo. No, porque se utiliza todos los días, se consume todos los días. Es un alimento básico, pero sí tiene que tener un precio justo. Claro. Hay que tener en cuenta que un buen pan sale de una buena harina hay que pagarla, y el pan, el mayor coste que tiene es la elaboración. Son muchas horas, mucha mano de obra, mucho tiempo, y eso tiene un coste que no puede ni debe competir con el pan que se vende. Exactamente, que son competencias en oferta diferentes, y que los supermercados tienen como gancho para que tú vayas y luego compres otros productos. Pero es que a lo mejor muchos clientes no se plantean que el precio que pagan por comprar 5 piezas de pan a 1 euro, a lo mejor si no se las come en 3-4 horas, luego ya al día siguiente no le vale. No vale entonces para ya nada. ese pan lo tiene que tirar. Entonces, sale a lo más mejor caro. es más caro que comprar un pan que te dura 2 o 3 días y te cuesta un poco más caro. Totalmente. Porque luego otra cosa que hay que ver es que el mal pan se come caliente, por eso te venden pan caliente, porque frío ya no hay quien lo quiera. Claro. Y el buen pan hay que comerlo frío. ¿Tiene reciclaje el pan duro? Claro. Se hace pan rallado. No, aparte del pan rallado, lo puedes congelar, ¿no? Se puede moler totalmente y se puede ligar en el trigo, en la harina de trigo para hacer pan. Hay gente que lo hace, yo no lo he hecho nunca. ¿Pero se puede hacer? Se puede hacer. Dicen que le añade un poco más de sabor. Nosotros con el pan que nos sobra lo que hacemos es rallarlo y venderlo como pan duro. Como pan rallado, sí. Claro. Intentamos que no nos sobre mucho, ir ajustando la producción a la demanda. Y las panaderías creo que serán familiares y además ya sabrás tú, bueno, pues hoy voy a fabricar 500 piezas y ya sabes tú lo que te va a sobrar, inclusive, claro, un día y otro, y te puede sobrar nada o te puede faltar también. Claro. ¿No? Pero ¿por qué se ha querido industrializar el negocio de panadería? Es que la panadería es muy sacrificado. Y antiguamente y todavía, porque en la panadería de mi familia en Vejer, mi padre empieza a trabajar a las 12 de la noche. Claro. Eso es diariamente, ¿no? Entonces, eso es muy duro. Eso, quien no lo hace no lo sabe y eso es muy duro. Entonces, quien ha tenido panadería y ha visto que los avances técnicos le permitían ir reduciendo el tiempo de trabajo y el gasto, ha optado por ahí. Y luego también la competencia de los supermercados y de grandes fábricas que hace pan muy barato y lo venden congelado a pequeños... Es que el tema es que ahora, antes uno iba a comprar pan temprano por la mañana, el domingo no había pan, y ahora tú vas a cualquier hora y tienes pan. Tú vas a las 12 de la noche y puedes comprar pan. Y los chinos también te venden pan. Y los chinos te venden pan, los super te venden pan. La gasolinera también. Entonces, claro, es eso que aparentemente es una ventaja. Es una desventaja porque ahora tenemos pan a cualquier hora, pero ¿a qué precio? Y cuando digo el precio no me refiero al dinero, me refiero al precio de la salud, ¿no? Porque además... De salud y de disfrute, ¿no? Y de disfrute. Porque yo muchas veces cuando veo a gente que lleva pan que no es pan de verdad, me lo planteo. Realmente no disfrutará con eso, ¿no? Y luego me llama mucho la atención también cuando viene mucha gente a la panadería y me dice, ¿no tiene pan normal? Será pan frecuente. Es pan normal. El pan normal es el tuyo, ¿no? Blanco, Carlos, el pan normal es el bollo blanco. El pan normal es el malo que hay ahora mismo. Es el que suele haber en cada esquina. Yo soy un enamorado del bollo blanco porque yo hago ajo blanco y no lo hago con cualquier pan. Yo cuando hago el gazpacho tiene que ser con un bollo. O sopas de tomate tiene que ser con un bollo. Sí, pero estamos hablando Para mí no me vale cualquier pan. No, pero pero con lo de pan normal yo lo que me refiero es que la gente asocia pan normal a ese tipo de pan. Al pan industrial ahora. De procedencia industrial. Y eso no es pan normal. Ya, el pan normal es el pan. Que a ti te clasifican como un especialista en panadería. Como o sea, algo que el raro, pan... como algo raro, como algo nuevo, como algo moderno. De todos modos, ahora hay muchísima gente. Vamos, lo de los panarras que yo decía antes. A mí el otro día ¿Cómo le llaman? Panarras. Panarras somos los que hacemos pan. Es que antes los panarras era otra cosa. Ah, bueno, suena raro. Eres un panarra. No, pero vaya. Ahora hay muchos
Mucho panarra suelto. Hay Que mucho, hace hay su mucho. propio pan y algunos se... Es que eso es un movimiento lógico. Cuando sí, la gente no puede comprar un buen claro, pan, opta por te lo hacerlo en hace. casa. Y algunos se reían. Escuchaba el otro día un comentario que me hacía mucha gracia, porque decía, bueno, algunos están con la masa madre como si fuera un tamagotchi, Como si ¿no? Le fuera un vamos a dar de chiquirochi. comer a los bichitos que tengo en la nevera. Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea viene de ahí, ¿no? De una preocupación por la salud y también por este planeta, porque esto es una barbaridad. Yo no conocía, por ejemplo, la harina de espelta, la he probado, está buenísima. Tú también tienes Sí, ahí lo pan de- traigo también, traigo pan de harina de espelta. espelta. No he terminado antes, el de espelta lo hacemos los miércoles y sábados, Ajá. porque es un pan que la harina de espelta se produce menos, hay menos espelta plantada, la Sí. harina del precio es muy superior, Es entonces superior, pero está muy bueno, ¿eh? Está sí, buenísimo. es un, A mí me tiene gusta también mucho. una proteína diferente, tiene Ajá. mayor aporte de aminoácidos y de vitaminas, Ujú. tiene un sabor intenso también. Y entonces nosotros ese pan lo hacemos un par de días porque tiene un cliente específico. Claro. Entonces ese pan no nos interesa que sobre, porque con el coste que tiene Claro. no merece la pena. Ujú. ¿Y por dónde íbamos? Bueno, es que antes has recordado, porque estábamos hablando antes de los panes tuyos. Has dicho los que tienen normalmente, Diariamente sí. Luego eso, el y luego viernes también esporádicamente tienes... el viernes hacemos una chapata de trigo y centeno, también de harina ecológica con aceite de oliva virgen extra, que compramos el aceite en una cooperativa de Sierra Sierra Mágina, Mágina, eso lo he buenísimo, visto yo. un aceite fantástico. Y el sábado también hacemos un pan un poco más especial con esto del fin de semana y Ujú. que la gente lo compra para comer en casa. El que es aceite de oliva, ¿no? Sí, aceite sí. de oliva virgen extra. Sí. Bueno, vamos a ver. Si se le echa girasol, No, ¿qué hombre. pasa? Hombre, no pasaría Pregunto. nada, pero no está tan bueno. Sí, No está tan ya que le vas a bueno, ¿no? echar, échale aceite bueno. Claro. Ya, Sí, lo ya, hacemos ya. para disfrutar ¿Entiendes? de un buen pan, no Ya, para, ya. para Y una otra. preguntita también que te quería hacer, porque bueno, lo bueno que tiene tu panadería es que si uno pasa por ahí, están los cristales, se ve lo que hacéis y se ve el amasado, porque es importante un buen amasado. Hombre, un buen pan sale de un buen amasado. Exactamente, Eso porque eso no es mezclarlo con una no, hombre, amasadora ni nada, sino que tiene su técnica, ¿no? claro, el amasado del pan es una parte fundamental del proceso en el que ahí se ligan los ingredientes del pan, pero también hay que hacer un amasado adecuado. Cada cereal tiene su tipo de claro. amasado. Y según el porcentaje de hidratación también y demás. Nosotros en la panadería nuestra obviamente trabajamos con una amasadora. Tú puedes hacer pan perfectamente Sí, pero a yo mano. he visto Tú allí... Claro, luego nosotros formamos y ya Eso. luego dividimos, formamos y terminamos las piezas a mano. Pero el amasado inicial se hace como si lo hiciéramos a Claro, entonces mano. no daría basta. Claro, no, se puede hacer, pero tu espalda ya te lo... Es bonito, imaginémonos a los antiguos amasando a mano y cuando Todavía no se que lo hacen. pegaba la masa en la mano, pues ya estaba a punto. Sí. Exactamente. Pero Hay algunas que se siguen pegando y ya Sí. están a punto. Sí, porque hay masas que imagínate tienen tú mucha hidratación. que se pegaban los cortes al pan y yo no los he visto nunca pesando ahí, que me cuelo ahí, que no me cuelo. Y se calculaba y podían salir piezas mayor y menor y todas al mismo precio. ¿Tú cuando pesas el pan? ¿Cuando lo estás cortando antes de meterlo en el Nosotros horno? lo pesamos antes de... Claro. Nosotros Cuando está- todos los días, en torno a las 12 de la mañana, estamos amasando. Que tenemos además la amasadora pegada al cristal y se ve. Entonces nosotros ahí hacemos el amasado. Luego la masa necesita tener un periodo de reposo de 1 hora, en torno a 2 horas más o menos, que es en ese proceso donde se desarrolla el sabor del pan. Y luego ahí dividimos, pesamos y ya después formamos las piezas, que nosotros afortunadamente le dejamos una fermentación de casi 18 horas, en torno a 10, 11 grados. Eso es Lo un que lujo. hacemos es ralentizarlo, claro. que Eso eso antiguamente no es- se podía hacer, pero la tecnología del frío a la panadería Claro. nos ha ayudado mucho. Entonces, de esa manera hacemos que el pan fermente lentamente con la masa madre y ahí se desarrolla un mejor sabor y repercute en la conservación luego. Y ahí el pan está pesado y luego ya en el horno pues pierde en torno a un 8 o un 10% de la hidratación. Es que cada pan pierde un porcentaje diferente. Claro. ¿Te irías de Triana, Carlos? No está previsto, ni mucho menos. ¿Vas a abrir otra más en Triana? Espérate. Tranquilidad. Por ahora no. ¿No? Por ahora estamos bien. Tenemos Espérate, posibilidad ahí de hacer. No, déjate que no produzcan tanto. Si producen tanto, luego ya empiezan los... No, hombre, en fin. tenemos capacidad para producir Tenéis capacidad, más. ¿no? Lo que pasa es
que por ahora Sí, porque además, no es necesario. ¿cuánta gente estáis trabajando ahí en la Ahora panadería? mismo estamos 4 personas. 4 Sí, personas. Rocío y yo, que somos Sí. los que abrimos, y luego Ujú. están Pablo y Antonio. Hay Ujú. más tenemos- fruterías que panaderías, eso. Sí, sí. Cada 2 locales es una frutería. Sí, eso dice. Sí. Y Que sin dejan embargo, dinero. las panaderías están bastante, en fin, separadas No, unas de panaderías otras. hay muchas. Bueno, panadería es Sí, que pero- lo que hablábamos antes, que se puede comprar pan en cualquier sitio. No, lo que pasa es que se puede comprar, Pasa que como dice panadería en la que se haga pan hay menos. Hay menos, hay menos. claro. Eso es. Porque tú le sirve a alguien que te venda el pan. Por ejemplo, se pone una Nosotros- tienda de comestible de acuerdo contigo y tú le sirves el pan, ¿no? A día de hoy no. No, Y- nuestra filosofía o la forma de enfocar el negocio es venderlo nosotros lo que nosotros producimos. ¿Y restaurantes y bares os compran? Restaurantes sí, servimos Sí, ¿no? a algunos restaurantes. No mucho. Aquí en Triana servimos a la bodega siglo XVIII. Que está Sí, ahí al lado de la iglesia en Santana, Santa sí. Ana, sí. Ajá. Y a otro que estaba aquí en San Jacinto, pero que ahora está cerrado también. Y algunos sí servimos. Eso es otra, vas a un bar, o sea, a tomarte unas tapas, luego te ponen un pan de eso de Yo no lo suelo comer. Claro, es lo que, claro. Yo prefiero los picos. A mí me pasa eso, que yo ahora estoy como cuando ya te metes un poquito en el mundo del pan, ahora ya me cuesta mucho salir a desayunar, vamos. Antes Yo me también. gustaba tomarme el cafelito y la media tostada, ahora me la tomo en mi casa, que por lo menos es lo que estoy comiendo. Antes de, cuando ya tenía claro que iba teniendo claro que íbamos a montar la panadería, en la panadería de mi familia hacía muchas pruebas, ¿no? Tenía esa Claro. oportunidad de ir Claro. cuando ellos no estaban trabajando a utilizar la infraestructura para eso. Pero también me hacía pan en casa. Hacía Ujú. pan por la tarde, lo dejaba toda la noche en el frigorífico y al día siguiente Ujú. por la mañana lo horneaba. Y a raíz de eso, cada vez me fui dando cuenta que el pan, que las tostadas que te ponen en los bares para el desayuno, Que la no, ¿verdad? mayoría Que te no, da es un pere- pan vamos que que- te lo comes y te queda prácticamente igual. ¿No? Sí, sí, No además te aporta tienes más hambre y además la sensación de que no has comido nada en y no condiciones. disfruta. Y bueno, es así, eso Ujú. es una realidad. Es verdad. En fin, bueno, muy bien, Carlos, que ha sido un placer. Bueno, algo más que decir. Vamos a recordar que se llama la Panadería Viga, que está en la calle Evangelista, al lado de la capilla de la Hermandad de Rocío de Triana. Que bueno, que tiene una panadería que tiene el pan se hace allí mismo, que se fermenta con su tiempo de fermentación, tiempo con harinas necesario. buenas, con elementos de calidad. ¿Tienes algo más que comentar? Pues no, seguramente algo Porque también habéis hecho roscones de hemos hecho Reyes. roscones de Reyes, sí. Eso un es. follón tremendo, pero lo hemos hecho. De Torrijas os voy a Bueno, voy a lanzar ahora que viene la Cuaresma y en Sevilla No, para hacerlas no. Nosotros hicimos pan para torrijas. pan el para año pasado, torrijas, pero ¿no? para vender las torrijas nosotros no. Pues pan no. para torrijas ecológica, ¿no? Bueno, Bueno, se puede hacer también. pues mira, eso es una buena. El año pasado hicimos ya pan y supongo que este año también. también Haréis lo pan haremos. para eso. Y no sé si se me queda algo en el tintero, Ujú. pero bueno, yo creo que más o menos hemos ver, hablado. yo creo que sí, que también. Hay tiempo para hablar mucho más, pero bueno. Bueno, pues ven cuando quieras y aquí estamos. Y nada, te deseamos mucha suerte por una razón, porque bueno, y ojalá haya mucha gente como tú, porque el pan es salud, es alimentación, tiene nutrientes, pero claro, si los ingredientes no son buenos, pues así estamos, ¿no? Con tantas enfermedades nuevas estas que hay. Por eso hay que apostar por la gente como tú, que además lo tienen más difícil, porque la gente en general, yo creo que el consumidor nos quejamos mucho, pero luego exigimos poco y vamos y hay que actuar. mirar las cosas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias No, por gracias, por muchas invitarme gracias a ti. y me he encontrado muy a gusto, muy Pues agradecido. yo me alegro. Pues nada, aquí está en tu casa. Bueno, muchas Bueno, gracias. buenas tardes. Bueno, pues aquí cerramos el programa de hoy. Ha sido un placer tener a Carlos Lucena de la Panadería Viga. Y bueno, nos despedimos de nuestros oyentes hasta la semana que viene, que vendremos con más temas y más invitados. Muchas gracias. Buenas tardes. Mantener ya el ciervo busca su espacio. ¿No? Eso es un dilema